Las letras que viajan entre los ojos y la imaginación también resuenan en tus oídos. Esto es Letras Vivas con Julia Cuellar. Letras Vivas. Son las 6 de la tarde con 36 minutos y una de las secciones favoritas de este programa es sin duda la de los libros. Así que ya está con nosotros Julia Cuellar como cada martes para hablarnos justamente de eso, para recomendarnos algunos libros, eventos y demás. ¿Cómo estás, Julia? Bienvenida. Hola, Luis, pues encantada de estar aquí como cada martes. Oye, pues ya listos para escuchar tus recomendaciones, que hoy nos traes cosas muy interesantes como siempre. Platícanos, por favor, Julia. Pues mira, voy a empezar con una que se llama Manual del Español Incorrecto contra el espejismo del buen español, porque ya a veces hemos platicado de esto, de cuál es la forma correcta, qué se debe decir, qué no se debe decir. Y bueno, pues aquí viene un lingüista que de hecho es muy famoso en redes, no sé, a lo mejor lo han visto, les ha salido, que es este chico que sale como siempre haciendo su té y siempre vemos cómo pone la infusión no y luego lo pasa a nada. la tacita. Y la cámara está fija y él va haciendo anotaciones sobre el lenguaje. Bueno, pues de su lingüista favorito, que es Adrián Chávez y que en redes sociales está como @nochaveznada, pues este lingüista hace este libro, Manual del Español Incorrecto, justo para decirnos, a ver, cálmense todos, vamos a calmarnos todos. ¿Qué creen? Pues si entras realmente al mundo de los lingüistas, ahí no usamos frases como español correcto, español incorrecto, eso está mal, dicen, no, nunca usamos eso, los lingüistas nos dedicamos a otra cosa. Entonces la función del libro, de este libro, dice él, es acercar de quienes estudian el lenguaje a quienes lo utilizan y bueno, pues como ir dando tips de cómo se utiliza. De hecho el libro abre con una frase de María Moliner, que no sé si saben, pero uno de los diccionarios más usados por escritores y ya en la academia, digamos, en altos grados, no es el diccionario Larousse, que todos como que decimos diccionario y piensas en el diccionario Larousse escolar y luego el gruesote y piensas que ese es el máximo. Bueno, pues no. En los altos círculos académicos y los escritores se utiliza el de María Moliner, que fue una mujer que así de su ronco pecho se puso a hacer un diccionario porque creía que los que estaban en su época no estaban siendo fieles al uso cotidiano de las palabras. Y entonces ella se dio la tarea de rescatar esto, además de investigar más a profundidad. Entonces su diccionario de verdad que es una cátedra y el libro aparece así. El diccionario de la academia es el diccionario de autoridad. En el mío no se ha tomado demasiado en cuenta la autoridad. Eso lo dice María Moliner, es la cita con la que abrimos el libro. Y dentro del libro vamos a encontrar que nos empieza a contar que el español viene y resulta porque un día alguien le dice a un chico que se ponga a contar quesos. Estaban en una abadía, el abad que todos se escribía en latín, le dice, oye, pues es que tenemos que llevar control de los quesos, así que pues ponte a escribir a dónde se van los quesos. Y pues esta persona, iletrada de latín, pues encontró un pedazo de papel. Y ese pedazo de papel estaba en latín, pero pues él no sabía y era un contrato que había hecho quien entregaba una propiedad a la abadía y la abadía recibía. Pero pues él dijo, pues pedazo de papel, pues de ahí. Y que ándale, que se pone a escribir a como él le daba a entender. Y pues resulta que por ahí empiezan las lenguas romances. Entonces, con este tipo de anécdotas de algo que parece súper absurdo, como un día que te dan una tarea y tienes que resolver a como puedes, pues empieza el español. Nos empieza a hablar también de por qué le decimos español o castellano en una región o en otra. Nos empieza a decir que en todos los continentes actualmente se habla español y en todos los continentes, al menos en algún país, es el idioma oficial o es un idioma que coexiste con el oficial, es decir, que es uno de los idiomas más hablados, que esto ya lo sabíamos. De hecho, hay una proyección que dice que entre los idiomas más hablados para el 2050 va a estar el chino mandarín y el español. Entonces, órale. Bueno, pues para que si hablan español se sientan orgullosos. Y el libro también va a abordar el tipo de pensamiento normativo, lo que le llamamos las normas, va a hablar por qué llamamos algo que es literal o es algo demasiado fantástico, se va a meter a hacer alusiones a la película de Shrek. Ya ves que siempre tenemos el dijiste, es el dijiste y el viniste y el veniste, que tiene sus razones de ser y te las va a explicar. Va a hablar sobre el mito de la minoría o de por qué algo se considera que está mal solamente porque ya pocos lo hablan. Va a hablar también de lo que dice la academia y cómo no usar un diccionario, sino más bien cómo sacarle provecho. Obvio va a hablar de en dónde queda entonces la RAE, de lo que consideramos bizarro, está mal porque suena mal y nos va a explicar un poco los cánones de belleza, lo que vamos considerando un buen lenguaje, las muletillas, las groserías, también se mete a jugar con los anglicismos, se mete a jugar con cómo un idioma pues prevalece vivo,
el español está en peligro y nos habla un poco si este idioma va a desfallecer, ya ves, por el rollo de las buenas conciencias que dicen que estamos destrozando el idioma. Todo eso se va a abordar de una manera muy divertida, didáctica, insisto, pues como él lo hace también en redes sociales, que a todos siempre nos deja como una gotita, ¿no? Pensando en el té de sabiduría. Entonces, esa es mi primera recomendación. Perfecto. Oye, Julia, fíjate que justo yo, en mi caso, sigo pocos influencers, pero este es de los poquitos que sigo y se me hace muy divertido cómo lo hace. Yo creo que sería interesantísimo una plática con este chico, con No Chávez Nada, @NoChávez_Nada. Y justamente tiene eso, ¿no? La parte divertida y muchas de las cosas en las que concluye es que muchas cosas del lenguaje pues tiene que ver con las costumbres y con el uso que se le da, no tanto con una parte tan purista del lenguaje, ¿no? Como siempre está esa rendijita que si el uso popular predomina, pues entonces ya se adapta y ya es parte del lenguaje. Pero muy interesante y muy padre esta primera recomendación, manual del español incorrecto. Y ahora vamos a la segunda recomendación que nos traes, Julia, por favor. Sí, la segunda, justo ya vamos a seguir en este tono de que, bueno, vamos a respetar el lenguaje, pero no tanto, vamos a hablarle ya como compa. Entonces, alguien que se dedica a tratar el lenguaje como compa y darle vueltas y ver qué opciones tiene y luego sorprendernos, pues es Luis Humberto Croswhite, que seguramente lo conocen porque es un escritor de mucha trayectoria. En algún tiempo, por ahí de los 2000, se le clasificaba en la literatura de frontera, ¿no? Él dice que no le gusta ese término, pero bueno, así lo clasificaban a él y su literatura de frontera, porque él siempre ha estado por Tijuana, pero ahora nos trae un nuevo libro que se llama El último show del elegante Joan. Y aquí va a ser una colección de cuentos donde el hilo conductor va a ser la poesía, la música, la literatura. Y cuando te digo que él va a jugar con el lenguaje es porque empezamos el primer relato con unos personajes que se van a quejar del autor y del escritor. Van a decir que no está funcionando, que por qué los trata así. Es un poco como una referencia al libro de Unamuno de Niebla, pero aquí Luis Humberto le da un giro, ¿no? De por qué los personajes se están quejando del autor. Entonces ya desde ahí estamos jugando con la metaficción. Y luego en otro va a hablar también de la poesía y podemos hablar de metapoesía. Entonces desde el humor, desde las autorreferencias, va a crear estos mecanismos de escritura que nos van a atraer, que nos van a tener ahí leyendo sin poder parar. Va a tener también un personaje en un cuento donde hay una editora panameña que ella cree que va a escribir la novela que va a revolucionar la literatura mundial para siempre, y entonces vemos su empeño. Vemos también a un joven montecarguista que quiere transformarse un día en compositor de corridos. Por supuesto, va a haber un imitador de Joan Sebastián. Va a haber personajes literarios reclutados por una agencia de colocación para participar en una novela. Imagínate tú eso, que haya una agencia de colocación de personajes. Así llega la bruja y, oiga, yo ando buscando un cuento donde yo pueda servir. No soy una bruja tan mala. Pues imagínate cómo juega Luis Humberto, que de verdad te mantiene así al hilo, quiere seguir pasando las páginas, te mueres de la risa. Y bueno, siempre va a haber al final estos personajes que van a revelarnos, que nos van a retar, que vamos pues a sentir algo entrañable con estos personajes. Y hay quien dice que este es el trabajo más maduro e introspectivo de Luis Humberto. A mí me parece que es un excelente trabajo. Pero ahora sí que no nada más me crean a mí, vayan a verlo. Luis Humberto va a estar con nosotros en estas fechas, así que les doy el anuncio. Luis Humberto va a presentar este libro en la Biblioteca Central Estatal Huiberto Jiménez, que es la biblioteca que está en el Fórum, este edificio grande donde los chicos usan ahora sí que los cristales para bailar. Bueno, ¿qué creen? Métanse a leer, mejor. Entonces ahí vamos a presentar este libro, El último show del elegante Joan. Y esto se presenta el 24 de agosto a las 4:30 de la tarde. Así que está súper a gusto, no hay pretexto, es así como en la tardecita del sábado. Ya después de ahí, si se quieren ir a cenar, a antrear, a hacer otras cosas, háganlo. Pero la verdad es que está padre que conozcan a Luis Humberto y este trabajo. Yo sé que les va a gustar muchísimo. Y bueno, pues los esperamos ahí. Digo los esperamos porque a mí me va a tocar presentar el libro junto con Pedro Omar. Y también va a estar el autor, así que aprovechen para que Luis Humberto les responda sus preguntas de primera mano, les firme el libro, se tomen la foto y bueno, pues todo lo que se hace en una presentación del libro. ¿Cómo ves, Luis? Maravilloso. Entonces ahí nos vemos en la Biblioteca Central Estatal este sábado 24 de agosto, 4:30 de la tarde.
Va a estar bueno, siempre es muy rica la conversación, la retroalimentación, es muy enriquecedor también para los autores escuchar de su público, de sus lectores, lo que piensan, lo que les dejó la lectura, entonces va a ser un ejercicio muy interesante. Entonces, sábado 24 de agosto, 4:30 de la tarde, ahí en la Biblioteca Central, y por supuesto ahí también estará Julia Cuéllar, que también de paso para que te salude, ¿no, Julia? Sí, me va a encantar verlos ahí. Ojalá sí vayan y mucha gente nos acompañe. Excelente. Pues muchas gracias, Julia. Antes de que te vayas, ¿cómo te seguimos en redes sociales, por favor? Claro, en mis redes sociales me encuentran como Julia Cuéllar-escritora o Julia Cuéllar 82. Encantada de ayudarles en la lectura o en la escritura. Si desean escribir o ya tienen un proyecto de escritura, escríbanme y vemos cómo sale publicado su libro, cómo lo difundimos, cómo le damos forma. A lo mejor tienes ideas, pero no sabes cómo darles forma. Así que escríbanme. Excelente, Julia. Muchas gracias. Acá nos escuchamos el próximo martes con más de Letras Vivas. Muchas gracias, Julia. Que estés muy bien. Nos vemos, Luis. Un placer. Bye. Gracias. Seguimos con más aquí en Metrópolis 94.7. Tu destino está cada vez más cerca y la recompensa está al alcance de tus oídos. Escuchas Metrópolis 94.7.